De seguro ha sido una experiencia de todos cuando fuimos niños. Esa situación de tener en algún momento miedo o en otras circunstancias sentirnos protegidos, dependiendo de si hemos hecho una travesura o estamos en paz con nuestra relación porque hemos obedecido en todo. Esto está basado en el amor. Y durante esta semana estaremos dilucidando precisamente esa relación tan estrecha que debe existir con el Creador para que no surja dentro de nosotros el miedo. Por esa razón el título es Teman a Dios y denle gloria. Es el mensaje trascendental que mueve a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, poco antes del Apocalipsis, en el libro de Primera de Juan, un texto sumamente conocido y es la base de interpretación para todos aquellos aspectos en los cuales querramos determinar la esencia de lo que es el Creador. Y dice de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, el que no ama, ya estoy acá, el que no ama no ha conocido a Dios, no ha tenido esa relación íntima con Él. ¿Por qué? Porque sabría que entonces que Dios es amor. El vocablo temor puede tener una raíz latina como griega. En el griego viene de la base de phobos y de ahí fobia también, sentir miedo a algo que te pueda hacer daño. Pero esto depende de si tu relación es con un extraño, con alguien que tú no tienes una intimidad, entonces tendrás miedo. O de protección, si es el ser amado, alguien poderoso que está detrás de ti. Hagamos un poquito más claro este punto, yendo a Génesis en el capítulo 3 y el verso 10. Ese texto lo hemos estado estudiando desde hace semanas atrás. Dice Génesis capítulo 3, verso 10, papá llama a su hijo Adán. Él escucha la voz en el huerto, pero dice, es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Exactamente la misma reacción, por lo menos la mía cuando yo era niño, había cometido alguna travesura. Yo tenía temor de que papá llegara para que no me reprendiera y entonces me escondía. Pero dentro del concepto judaico, también lo hemos estudiado, estar desnudo implicaba quedarse totalmente desprotegido. ¿Por qué? Porque se rompió esa relación de intimidad. Y decidimos darle la espalda y tratar a nuestro amado como si fuese un extraño. Nos fuimos de casa. No tenemos la protección que Él nos brindaba en base al amor. Ahora, ¿por qué razón? Porque en Salmo capítulo 34 y el verso 7 tenemos la contraposición a este vocablo al miedo. Salmos 34, 7, estoy prácticamente casi a la mitad de la Biblia y dice la palabra de Dios en Salmos, y este texto también es ampliamente conocido. Salmos 34, 7, y el ángel de Jehová, ¿en dónde acampa? Alrededor de todos aquellos que le temen. Pero hay un punto muy importante, dice, y los defiende, los protege, y somos parte de Él. Somos su pertenencia, nos está cuidando. ¿Cómo se llega entonces a tener esa intimidad, esa sensación de seguridad? Claro, usted lo puede encontrar en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 y el verso 20. Sí, es verdad, ya sé lo que está pensando. Otra vez volvemos a caer en el mismo ladrillo. Es que no hay otro mensaje distinto, siempre va a ser el mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí viene el punto, ya no vivo yo, sino que vive entonces Cristo en mí. Se establece esa relación íntima. La pregunta es, ¿por qué nos protege? ¿Por qué tiene Él ese cuidado? Aparte de que nos ama. Porque tiene una posición que le es dada y aceptada y reconocida en el universo entero. Y esto me lleva al discurso de Pedro en aquella ocasión de cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Estoy entonces en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y el verso 36.
Ese es el resumen prácticamente de ese discurso increíble. Sepan pues, sin duda alguna, todos, que a este Jesús, a ese a quien ustedes crucificaron, Dios hoy le ha hecho Señor y Cristo. Somos de Él, le pertenecemos. El ser Señor implica entonces ser soberano, el propietario de todo. De allí que antiguamente se decía, si mi Señor no ha venido en la relación de pareja, de esposo, ¿por qué? Porque eran una sola carne, ya no eran individuales, se pertenecía uno al otro. O sea, el Señor nos ha absorbido por completo, es mi Señor, es mi propietario, yo le pertenezco, porque yo ya no vivo, sino que Él es el que vive en mi lugar. Y esta es exactamente la misma referencia que hace Daniel en el capítulo 7 y el verso 14, poco antes de que se dé el juicio, y da la razón del por qué se da el juicio. Daniel capítulo 7, verso 14, y especifica también por qué entonces Jesús viene a ser el juez. Es que se le ha dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno, que nunca pasará. Su reino uno, que no será destruido. Ahora bien, si queremos irnos todavía un poquito más a fondo, más atrás, de por qué existen estas comparativas, veamos las intenciones entonces de los dos, del contrincante o del que está atentando contra la posición que siempre le ha pertenecido a Dios. ¿Por qué es Dios? Y esto me recuerda entonces a Isaías capítulo 14. Ustedes recordarán cuál es la intención del enemigo. Y seré semejante al Altísimo. No está pensando en ti, no está pensando en mí. Él está preocupado únicamente de lo que él quiere. La base no es el amor, la base es el egoísmo. Todo eso precisamente que se registra en 1 Corintios capítulo 13, que es carente de la existencia de Dios. No está pensando en ti. En cambio, y esto más, exige obediencia, sí, claro, pero la obediencia que exige es por temor, por miedo. No existe una relación de amor, y esa es la razón por la cual encontramos que en Daniel aquellos que no se inclinaban ante la estatua que Nabucodonosor había erigido, pues había un horno entonces para que los quemara. O incluso en el tiempo del fin se está ofreciendo que todo aquel que no adore al dragón y a la bestia, pues que no pueda comprar ni vender. ¿Se da cuenta usted? Hay una relación, entonces, ante la falta de amor surge el miedo, o ante el surgimiento del amor, el amor echa fuera al temor, y el amor es básicamente Dios. La vanidad que llevó al enemigo a pretender ocupar el lugar que le correspondía a Dios, un blasfemo, es tan contraria, tan distinta en todo, en esencia, a la misma forma de ser de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor vino a ser uno con nosotros. Jeremías 31:3. Este texto sí que lo quiero buscar también. Jeremías 31:3 es un texto impresionantemente especial. Por favor, no deje de buscarlo. Estoy seguro que usted lo va a marcar de ahora en adelante para que sea parte de sus textos favoritos. ¿Por qué? Porque es básicamente el desnudo de lo que son las intenciones del Señor hacia nosotros. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor, qué frases más hermosas, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa es la base de la relación de un Dios que dejándolo todo, no tuvo por menos venir y hacerse como uno de nosotros, y de ahí el principio de hijo del hombre. Y la obediencia que Él espera es una obediencia que surge como un placer de mi relación íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque Él no me está amenazando para que yo le siga, sino que con amor indecible está tocando la puerta de mi corazón para que yo le deje entrar, para que tome esa decisión. De hecho, la pone también en mi corazón. La cuestión es aceptarla. Él quiere de nuevo inundarme por dentro, cubrir ese espacio que me hace falta para sentirme totalmente en paz.
¿Qué implica entonces tener una relación íntima con el Creador? Vayamos a Génesis capítulo 1, verso 26, y también entonces vamos a aclarar algún punto bastante interesante de lo que sucedió en el momento de la creación. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26. Y entonces dijo Dios: hagamos al hombre, atención, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Verso 27, y creó entonces Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y sería muy pobre, lo hemos dicho varias veces, pretender circunscribir a Dios dentro de una fisonomía, qué nariz, qué ojos, qué pelo, qué boca, qué color era la piel, etc. No, el Señor va más adentro de lo que tus ojos pueden ver exteriormente. Él quiere vernos por dentro. Así que, así como a los animales les inventó una manera de ser, el rugido del león, el balar de las ovejas, etc. Pero no, cuando pensó en ti, cuando pensó en mí, la obra maestra de la creación, de lo más profundo de su corazón, lo primero que surgió fue el deseo de darse Él hacia nosotros, de darse parte de Él e introducirla dentro de nosotros. Su manera de ser, que fuera nuestra manera de ser, su espíritu dentro de nosotros. Pensar como Él, actuar como Él, sentir como Él. Su espíritu dentro de nosotros, por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que hace? Como consecuencia de que ya no vivo yo, sino que vive Jesús en mí, pues no robo, no mato, no adultero, no codicio las cosas de mi prójimo, le doy a Él el lugar que le corresponde. No existe otro Dios delante de mí más que Él. Es más, deseo vehementemente, por lo menos una vez a la semana, tener una relación íntima y personal con Él. ¡Ah! Sorpresa, estamos entonces cumpliendo eso que se llama la ley. Pero no, es más que un fruto de su espíritu dentro de mí, ese que se encuentra registrado en Gálatas, en el capítulo 5 y el verso 22 y 23. ¿Cuál? El gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Ahora bien, ¿no ven ustedes, encuentran ustedes que si atamos el cabo, veremos de que eso es exactamente la consecuencia de nuevo volver a establecer una relación íntima con Dios, de estar en paz? Yo recuerdo, una vez pasaba la reprimenda, ya estábamos en paz, todo se había olvidado entre papá y yo, y entonces yo me sentía tranquilo. Se me había quitado un gran peso de encima, porque otra vez estábamos en paz, en una buena relación, y me sentía entonces ya no perseguido ni acusado por él, sino que me sentía en la función de papá, me sentía protegido, me sentía seguro, le pertenecía. Entonces sí, yo era temeroso de él. Pues bien, esta es exactamente la misma consecuencia de esa relación, la que hablábamos acerca de Zaqueo y de todo aquel que se encuentra con Jesús. Cuando le acepta en el corazón, al igual que el etíope, entonces va en su camino y se va gozoso. Es el fruto del Espíritu Santo. Así que, apreciados amigos y hermanos, que se entienda de una vez por todas. Compártaselo entonces también, si quiere, a uno de sus amigos, a aquellos que se les ha dado un enfoque distorsionado de lo que cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Señores, no somos legalistas porque nuestra vida no gira alrededor de una ley. No somos sabatistas porque no gira alrededor de un sábado. No estamos bajo la ley porque tenemos una buena relación con el Señor. Y aclaremos un punto. La ley no es más que su manera de ser. Así es Él. Pone en nosotros el no robar, el no mentir, el tener una relación, todo lo que hemos dicho, el fruto del Espíritu Santo. Así que cuando ya no vivimos nosotros, tenemos su manera de ser. Y esto, atiéndase bien, no es una emoción. No es algo que sucede en un instante. No es cuestión de choques eléctricos, no es cuestión de caerse de espaldas. Es algo que es razonado ampliamente, y eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 12 y el verso 1. Así que acompáñenme, por favor. Estoy en Romanos, después de Hechos, Romanos capítulo 12, verso 1. Este texto va en contra de todo aquello que es sugestión
colectiva, todo lo que es emoción, sensacionalismo, todo lo que es tratar de aquella que musiquita suavecita para que el llamado sea propicio en ese momento. No. El Señor es claro, es directo, es razonado. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Romanos y el verso 1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Aquí estoy, Señor, santo, apartado, únicamente aquí estoy, exclusivamente para ti. Agradable a Dios, te entrego mi corazón, que es vuestro culto. ¿Cómo? Racional. Está perfectamente razonado. Ahora bien, cuando establecemos esa relación íntima con Dios como consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Pues surge un vocablo cuyo significado, cuya traducción es el reconocimiento de cuán grande es Él, cuán pequeño soy yo. Que es gracias a Él que tengo la oportunidad de volver a ser llamado hijo suyo, de volver a tener la posibilidad de ocupar el lugar que por naturaleza divina siempre debió ocupar, la de eternidad, imagen y semejanza del Creador. Por esa razón es que por su inmenso amor que decidió venir y rescatarme, por gracia es que somos salvos. Y llenos de gratitud, entonces le rendimos ese reconocimiento cuya palabra se traduce como gloria. Ahora bien, comprendamos el texto entonces del capítulo 14 de Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. En otras palabras, la palabra de Dios diría, a ver si usted me acompaña entonces, voy a Apocalipsis al capítulo 14, el mensaje que nos va a tomar durante este trimestre. Y dice la palabra de Dios, capítulo 14, y estoy en el verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios, o en otras palabras, establezcan una relación íntima con el Señor de nuevo, y entonces reconózcanlo a Él, denle toda la honra y el honor. ¿Por qué? Porque se la merece, y es que Él es el creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, le reconocemos como Dios y le adoramos. Mira tú todo lo que significa entonces el mensaje principal, un llamado para que todos volvamos a establecer esa relación íntima con Dios. Finalmente, el juicio es dado a los santos del Altísimo. Eso dice Daniel capítulo 7, verso 22. Él es el santo y nosotros somos santos cuando ya no vivimos nosotros, sino que vive el santo en nuestro lugar. Igual, lo mismo que sucedió en la zarza ardiente allá en el Sinaí. El lugar es santo porque Dios está allí, porque Él lo hace santo. El día es santo porque Él está allí. El templo es santo porque ha sido dedicado para Él. Tú y yo somos santos cuando entonces le entregamos nuestra vida a Él, con inteligencia, con razonamiento, con convicción, no con emoción. Y la convicción dura y dura para siempre. ¿Quiénes son este grupo especial del tiempo del fin que con su vida dará testimonio de cuán grande es Él? Con este texto entonces terminaré cerrando, y sí, ya lo saben, está ya determinado, ya lo tengo señalado, en Apocalipsis en el capítulo 14 y verso 12. ¿Quiénes son ellos? Y dice la palabra de Dios las características de este pueblo por el cual el Señor viene a rescatar. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Andan como el Señor anduvo, creen en lo que el Señor cree. ¿Por qué? Porque ya no son ellos, sino que es Jesús en su lugar. Por esa razón vamos de regreso a casa. Este mundo no puede ser nuestro hogar. Y allá encontraremos el espacio ideal para poder seguir alabándole a Él, glorificándole, traducido, agradeciéndole que de nuevo nos haya vuelto al estatus que Él siempre ha querido que nosotros tengamos, de ser llamados sus hijos. ¿Ve usted por qué es tan importante el mensaje que está en capítulo 14 de Apocalipsis? Le sugiero entonces que se detenga un instante y lo vea una y otra vez, para que entonces tú y yo seamos parte de aquellos que anuncian que Jesús muy pronto volverá.